Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. Seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, transmisión conjunta con el CDO y nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de X y nuestro canal de Blue Sky Radio La Clave. Y ya tenemos el contacto desde Brasil, desde Fortaleza, a José Tomás Fernández. Lo que están siguiéndonos en YouTube pueden ver la presencia de nuestro queridísimo José Tomás Fernández desde Fortaleza. José Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer de saludarte y te agradecemos este contacto porque sabemos que estabas en un paseo cultural. ¿Qué tal, Rodrigo? Abrazo grande para ti y para todos. Me encantaría poder decir que he tenido el tiempo para conocer esta linda ciudad de Fortaleza, pero Colo-Colo es demasiado demandante. No han dado descanso, la verdad, vamos a ser sinceros. Me alcancé a pegar un par de chapuzones en la piscina acá, pero conocer como me gustaría, todavía no. José Tomás, vamos de lo más agradable a lo desagradable. ¿Partamos por la cancha? Partamos por la conferencia de Almirón, del buen estado anímico que tú dijiste que había llegado y un poquito críptica la conferencia de prensa y el 11 probable. Sí, a ver, llegó de buen ánimo a la conferencia de prensa, pero a mí me llamó la atención no las preguntas, sino que las respuestas, siempre muy largas, 2-3 minutos se tomó para cada pregunta, divagaba en algunas ideas, algunas jugándole un poquito en contra, porque finalmente la frase que llama más la atención es cuando habla del término de ciclo, que a él le gustaría que su estadía en Colo-Colo fuera eterna, pero que todos los ciclos tienen un final y que hay que dejar no un legado, pero sí un profesionalismo. Entonces esa frase no está sacada de contexto. Él la inventó en un contexto donde le estaban preguntando por los hinchas. Entonces como que todos quedamos medios colgados. Y finalmente se especuló mucho con que ya veía el fin de su ciclo. A mí me dicen que ni siquiera se ha planteado salir, que está muy metido en el día a día, que está muy confiante en que el equipo le puede volver a rendir como el año pasado, y tiene muchas expectativas en que el equipo empiece a mejorar y que tenga un buen mes de mayo para ilusionarse con una clasificación. Para ser justo, José Tomás, para ser justo, creo que es más fácil tirar la pelota al córner y hablar de su fin que meterse con los hinchas. Hoy día nadie se quiere opinar ni meter con los hinchas. Es curioso, pero yo entiendo un poquito, los puedo entender, pero en verdad tirar la pelota al córner con el discurso que hizo fue para no querer mezclarse con los hinchas. Puede ser, pero en general en todas las respuestas como que fue pasando por muchos temas. Fue una conferencia un poquito extraña, pero bueno, o sea, al menos se le veía de buen ánimo. Y después, a lo largo del día nos cruzamos con harta gente de Colo-Colo en el hotel, el presidente, el Guaso Isla, me lo topé en el ascensor, José Daniel Morón, y todos estaban bien expectantes con que Colo-Colo tenga un buen martes, porque entienden que Fortaleza también pasa por un momento crítico. Mandaron gente incluso a ver los últimos partidos de Fortaleza aquí a Brasil, así que lo tienen bien analizado. Bien mapeado lo tienen. ¿Cuál es la posible oncena que podría plantear hoy día Almirón para enfrentar a Fortaleza, un equipo que Colo-Colo, si no saca un buen resultado Colo-Colo, se le complica mucho la clasificación? Muchísimo, sí. A ver, entrenó con un 3-5-2 el domingo y en el fin de la práctica del lunes, ¿ya? Porque ayer entrenó en el complejo de Ceará, primero con la inclusión en el equipo. A ver, para hacerlo cronológicamente, juega el día viernes, día sábado regenerativo para muchos, día domingo planta un 11 en cancha que es con 5 defensas, los habituales, pero la sorpresa es Bimber por el sector izquierdo para dejar a Cepeda en ataque con Correa, ¿ya? Uh-huh. Esto lo modifica en el comienzo de la práctica del día lunes, donde incluye a Vicente Pizarro, ¿ya? En la mitad de la cancha. Por izquierda, en vez de Bimber, va Cepeda, como lo hizo con Racing, y Vidal pasa a acompañar a Aquino en labores de creación para dejar a Correa solo. Y, según nos contaba también Edson, la práctica la termina con Volados en cancha. Y finalmente el equipo uno infiere que va a comenzar jugando con el equipo que terminó la práctica, que sería con Brian Cortés en el arco, Mauricio Isla como carrilero derecho, Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas conformando la línea de 3, Lucas Cepeda como carrilero izquierdo, luego Esteban Pavés junto a Arturo Vidal en la zona media, Claudio Aquino como volante creativo y en ofensiva Javier Correa con Marcos Volados. Ese sería el 11 tentativo de los salvos para esta noche en su visita a Fortaleza. Suena bien en ese equipo, pero el problema es que Colo-Colo no ha logrado un rendimiento. Colo-Colo no ha logrado una estructura
y eso tiene varias razones, pero Colo-Colo no ha logrado tener un fondo de juego que le permita enfrentar con tranquilidad a los equipos. De repente tiene pasajes muy buenos y de repente tiene partidos tan malos como el de Limache. Entonces, en los nombres suenan bien. El problema es el esquema de juego y cómo está jugando Colo-Colo. Yo comparto. Es tentativamente un equipo que debería hacer que el rival lo pase mal, pero no se termina encontrando. Yo ayer le preguntaba al Mirón, porque a mi juicio, ahí teníamos el debate en la mañana con Edson, a mi juicio el problema es físico. A mi juicio, Mauricio Isla ya no te corre 80 minutos como te corría el año pasado. Ya, pero un problema físico. ¿Eso tú se lo atribuyes a una preparación física o al carnet de identidad definitivamente? No, a una preparación física. Ya, ¿tú crees que el PF ha cambiado la forma de trabajar y no ha logrado encontrar un fondo físico y el pic del rendimiento en esta etapa? Sí, a ver, no quiero atacar su profesionalismo, ¿no? Porque puede que en algún momento haya tenido futbolistas que hayan estado lesionados y no haya podido trabajar con ellos, otros quizás que no se cuidan, otros quizás que no son profesionales fuera del estadio Monumental, por así decirlo, que quizás no duermen lo que corresponde, que no se alimentan como corresponde, que no duermen con lo que corresponde para un futbolista de alto rendimiento. Puede ser por diversos factores, pero es innegable que Pavés, Isla, Bimberg, Cepeda y Vidal no están en la misma condición física que estaban el año pasado. Así es, o sea, cuando analizo el rendimiento de Pavés, veo un Pavés a un nivel muchísimo más bajo. No se lo atribuyo solamente a lo físico, pero indudablemente para que un volante central juegue bien, esté bien, tiene que estar muy chispeante, muy bien y hacer las coberturas y tener la capacidad de achicar ofensivamente. O sea, requiere de mucha movilidad, de una movilidad especial, pero requiere de estar muy bien. El muy buen 2024 de Pavés pasa mucho por eso, porque era un volante defensivo que se podía parar en campo rival y presionar bien alto. Eso hoy no lo puede hacer. O sea, físicamente no le da para volver. Y yo insisto, hay futbolistas que como Cepeda, que fue solución el año pasado, y ahora lo veo medio fundido. El otro día tuvo que hacer toda la banda. O sea, es la única arma de gol que tiene con un remate de distancia. Es el mejor dribleando, rematando de distancia y convirtiendo, y lo pone a hacer la banda a los 90 minutos. No sé, yo también creo que hay una cuestión técnica, pero bueno. Flaco, ¿por dónde crees que pasa esa baja física, tomando en cuenta que es el mismo cuerpo técnico del año pasado? Yo creo que hay una cuestión de edad, por supuesto, quizás de planificación, quizás de planificación, vaya a saber uno. Recordemos que bueno, Colo-Colo tuvo que demorar un poquito el comienzo de la pretemporada. Muchas veces los PFs trabajan a ciertos tiempos para encontrar pics de rendimientos, y me imagino que Colo-Colo, cuando comienza los trabajos, busca que sobre finales de abril y comienzos de mayo Colo-Colo exhiba un buen rendimiento en ese aspecto, cosa que evidentemente no ha podido lograr. Yo creo que también una cuestión que mencionaba el propio Almirón, él decía, yo cuando era futbolista necesitaba 5 o 6 partidos, jugar 90 minutos para empezar a sentir el ritmo de competencia, y muchos de estos futbolistas tampoco lo han tenido, porque Colo-Colo es de los que menos ha jugado este año en Chile. Flaco, tiene 5 bajas Fortaleza, quien no será baja es Juan Martín Lucero. No viene bien el equipo de Vojvodia. Haznos una foto de lo que puede hoy día proponer el equipo del Fortaleza respecto de lo último que ha venido viviendo, quiénes son bajas y lo que planea para el día de hoy. Sí, tiene bajas que ya llevan algunos harto tiempo, particularmente a nivel defensivo. Eso hizo que, por ejemplo, en el Monumental apareciera Gustavo Mancha, que era un defensa que no estaba en los planes de nadie al comienzo de año, pero ante tanta lesión se terminó ganando un puesto de titular, aprovechando también el bajo nivel del equipo, al menos el que exhibía. Es un equipo que tampoco está con confianza, que no gana desde la última semana de marzo, ya un partido oficial, cuando le ganó a un Fluminense que estaba en crisis. De hecho, ese partido termina con la salida de Mano Menezes de Fluminense, entonces no es que le ganó a un equipo que venía en racha, sino que un equipo que realmente estaba en crisis, y a partir de ahí Fortaleza no gana más, y deben ser 9 partidos, me parece. En el Brasileirao ayer ganó el Atlético Mineiro de Iván Román, y con eso Fortaleza cayó al puesto de descenso. Entonces, técnicamente, Colo-Colo, tal como el 2022, va a estar enfrentando un Fortaleza en puestos de descenso. No sé si eso será bueno o malo, según lo que pasó el 2022. Pero lo cierto es que no es el equipo del 2024, no es el equipo que estuvo durante muchas fechas
peleando con Palmeiras y con Botafogo el primer puesto del Brasileirao. Es un equipo que está bajo en confianza, es un equipo que me da la sensación le está faltando ese futbolista que se echa el equipo al hombro. El año pasado, por ejemplo, tenía en el mediocampo a un Tomás Pochettino que andaba inspirado, era el relojito, ya casi todas las pelotas pasaban por él. Para hacer una analogía, sería como el Charles Aranguis de la U, ¿ya? Tú lo sacas y el equipo se resiente. Y este año tuvo problemas en un momento porque quería irse y finalmente no se termina dando su traspaso. Y cuando vuelve a ser considerado por Vojvoda sufre una lesión. De hecho, si mal no recuerdo, no estuvo en el partido que se jugó hace 3 semanas. Y ahora, bueno, ya debería ser suplente, pero todavía no está al 100%, tengo entendido. Entonces está en esa búsqueda Juan Pablo Vojvoda. Ha probado con el 3-5-2, ha probado con el 4-3-3, ha también intentado con el 4-4-2 y bueno, finalmente hay un 11 probable ya en el equipo local. No sé si quieren que se los mencione. Sí, por supuesto, Flaco. Es importante saber el 11 tentativo de Fortaleza. Un datito antes. El arquero, el mes pasado, quedó en el 8º lugar. No sé si conocen este observatorio de la ciencia del fútbol, que saca rankings. Sí, por supuesto. Bueno, determinó que el arquero de Fortaleza era el 8º mejor del mundo. Bien llamativo. Para mí, de los mejores del último Brasileirao y es de los baluartes de este equipo que por algo clasificó a Libertadores porque lo salvó en muchos partidos. De hecho, el viernes pasado tapó un penal en el empate 0-0 con Sao Paulo, y es quien va a estar bajo los 3 tubos, línea de 4 con el argentino Eros Mancuso por el sector derecho, dupla de centrales debería ser Benjamín Kusevich con David Luiz, y por izquierda Bruno Pacheco. En la mitad de la cancha, Mateus Rossetto como volante central, los interiores o los mixtos van a ser Lucas Sacha con Emanuel Martínez, y en ofensiva estaría Yago Pikachu como extremo derecho, Breno López como extremo izquierdo, y como referencia de ataque, el gato Juan Martín Lucero. ¿Cuáles son las principales cualidades que tiene el equipo de Vojvoda, José Tomás? Kusevich, yo pongo a Kusevich como uno de los, bueno, el arquero, por supuesto, una de las figuras. Kusevich es otra de las figuras que le da cierta estabilidad defensiva al equipo. Lucero, oportunista en el área. Y a mí me gusta mucho lo que hace Breno López. También ha convivido con algunas lesiones. Es un futbolista que me parece, si mal no recuerdo, tampoco estuvo en el partido en el Monumental por lesión. Y cuando uno habla de las grandes fortalezas de este equipo, por llamarlo de alguna manera. De la forma de jugar, de cómo la estructura del equipo, sí. ¿Qué cosas hay que tener cuidado y estar atento? Sí, el año pasado era un equipo que te tenía mucho el balón y era muy ofensivo, siempre estaba pensando en el arco rival, y ahora a mí me cuesta verlo generando fútbol. Me parece un equipo mucho más de reacción, un equipo que se está sintiendo mucho más cómodo ahora que no es protagonista, saliendo rápido a la contra. El otro día, sus ocasiones de gol con Sao Paulo de visita fueron todos de contraataque. Entonces, me está costando encontrarle una definición a esta versión 2025 del equipo de Vojvoda. Evidentemente no es como la del 2024, que era un equipo que te podía maniatar 80 minutos. Está lejos de eso. ¿Y las pelotas detenidas? ¿Cómo hay que tener cuidado? Bueno, David Luiz le pega muy bien a la pelota, sobre todo de más lejos. Los corners, ese tipo de acciones. No nos olvidemos que los últimos 2 goles que le han hecho Colo-Colo han venido de un lateral. Sí, es algo que trabaja bastante Vojvoda, el balón detenido. Muchos se quedan a patear. David Luiz es uno de ellos. Tengo entendido que trabaja harto el córner, ese tiro libre de 3/4 de cancha al área. No le han salido muchos goles así. La verdad es que, para ser sincero, por más de que lo trabaje mucho, no se ha podido traducir ese trabajo a la cancha, o al menos no hemos visto muchos goles con esa faceta, pero es un equipo que por lo general mete 5 o 6 jugadores en el área rival cuando tiene un balón detenido, que es precisamente lo que a Colo-Colo le ha incomodado particularmente en los laterales. Vamos a ver si es que Fortaleza acusa esa debilidad de Colo-Colo y le empieza a jugar los laterales largos. Es un poquito una partida de ajedrez cuando un equipo no utiliza eso como un arma. Pues vamos a ver si es que Fortaleza dice, oye, ya van 2 goles, capaz que se transforma en una herramienta. Salgamos de la cancha y vamos a lo que no menos nos gusta, pero que ha sido tema, el tema de la hinchada que compró fuegos artificiales, que los tiró en el estadio. Tú nos contabas en el hotel, que finalmente saltaron pedazos de fuego artificial a todos, te cayeron a ti, le cayeron a Saldivia, y esta mañana Colo-Colo sacó un comunicado
y a renglón seguido Fortaleza sacó un comunicado. ¿Cómo está el ambiente y qué crees tú, anticipando un poquitito, que puede pasar hoy día al estadio? A ver, evidentemente está tenso, como dices tú. Ayer Colo-Colo, una parte de la hinchada paga cerca de $900 por fuegos de artificio que fueron lanzados durante 35 minutos en el retorno del equipo al hotel tras entrenar en el complejo deportivo de Ceará. Y la verdad es que ahí, cuando ocurre eso, más o menos 8:30, horario chileno, si mal no recuerdo, ya habían pasado 2 horas del anuncio, donde tras la reunión de Conmebol con la policía militar, la policía civil, Fortaleza y Colo-Colo, se había determinado de que, bueno, no podían ir hinchas, pero si iban hinchas, no podían ir con camiseta. Y si iban sin camiseta, tampoco podían alentar. Y si alentaban, podían recibir una advertencia. Lo iban a sacar. Y si, los iban a retirar del estadio. Los iban a sacar del estadio. ¿Ya? Primero una advertencia y a la insistencia sacar del estadio. Entonces, el ambiente, cuando se conoce esa noticia, empezó a ser de algarabía, porque la mayoría tenía entrada ahí. Entonces dijo, bueno, ya no vamos a tener ningún problema, todo solucionado, está funcionando como lo planeamos, me imagino, porque muchos compran el pasaje mucho antes. O sea, imagínate cuando se definieron los grupos, gente ya compró el pasaje. Claro. Sí, era un destino atractivo. Se iban a encontrar contigo, gente, además. Bueno, y la verdad es que es complejo el tema, es complejo porque cuando parecía que ya estaba todo cocinado, Colo-Colo saca ese comunicado que fue bien extraño como para desligarse un poquito de lo que venía, y al poquito rato, en instantes, sale el comunicado de Fortaleza, donde hablan de que, bueno, habían tenido una última reunión con órganos de seguridad pública, policía civil, militar, la Secretaría de Deportes, y todo esto visado por la Conmebol, terminan cancelando la entrada de todo hincha chileno. Es bien llamativo porque tuvieron una reunión que duró varias horas ayer. Claro. Varias horas, donde gente de Fortaleza en esa reunión planteó que el hincha de Colo-Colo pudiera ir sin polera y se ubicara donde compró nomás, que no iba a pasar nada. Y la gente de Colo-Colo le dijo, no, como que ustedes no están entendiendo un poquito lo que podría llegar a pasar. Entonces, al final, como que se determinó que a toda la gente que no fuera de Fortaleza se le iba a conducir a un sector para que toda la gente de Colo-Colo estuviera junta. Y a mí me llama mucho la atención, porque en el fondo sostener barra visitante... Eso era peor. Y fue una reunión donde estaba la Conmebol, que hace menos de 7 días había vetado la barra visitante de Colo-Colo. Entonces, yo no sé si los hechos que ocurrieron posterior a la reunión habrán desencadenado algo, o quizás Fortaleza se sintió amenazado con que si ocurría algo podían pagar ellos, ¿ya? Pero finalmente, bueno, se toman estas determinaciones. La Garra Blanca le dio harto trabajo a la policía ayer. No hubo desmanes, por lo menos en las inmediaciones del hotel, ¿ya? Al menos durante el hotelazo, ¿ya? Desconozco si en el centro, o en el sector sur o norte de la ciudad habrá ocurrido algún hecho diferente, pero al menos se comportaron, dejaron todo limpio incluso, y a la policía, bueno, le dio trabajo de contener obviamente, pero no tuvieron que extremar recursos, ni hubo agresiones de la policía a la gente. Entonces, desconozco realmente qué habrá ocurrido, desconozco cuál será la razón de este comunicado de Fortaleza, pero sorprende y seguramente va a tensar las cosas, porque yo me di apenitas una vuelta acá porque seguían ocurriendo cosas y tenía que volver aquí a escribir, a mandar, a despachar. Y el hincha de Colo-Colo va a ir igual al estadio. Va a ser el intento por ingresar. ¿Y tú crees que los van a dejar entrar? Es que ahí va a depender. Recordemos, ahora es con la biometría facial, es claro, para que uno pueda acceder simplemente así. Entonces, si alguna persona, por ejemplo, se inscribió con el pasaporte, capaz que no va a tener problemas, vaya a saber uno. No, pero yo creo que capaz que discrimina, porque esto se transforma casi en una discriminación a todos los chilenos. Su biometría facial, capaz que hasta a ti te dejan afuera, flaco. Claro, tú estás acreditado. Tú estás acreditado, pero... Acceso, sí. Sí, bueno, es curioso. Es un sistema que se volvió obligatorio este año aquí en Brasil. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver realmente cómo funciona, y me parece dentro de todo el lamentable contexto, es una linda prueba para ver si funciona este formato. Entonces, sí, vamos a estar bien atentos porque sin duda el hincha de Colo-Colo se va a acercar a la Arena Castelao y con entrada en mano va a buscar ingresar, más allá de que Fortaleza
dijo que ni lo intenten y que, bueno, va a comunicar durante esta jornada cómo va a ser el proceso de devolución del dinero. ¿A qué hora te va al estadio, José Tomás? Termina la Champions y parto en moto, porque aquí no se sabe con los tacos. ¿Tienes casco? No, pues moto es como taxi Moto moto. Uber. Claro, moto Uber. sí. Perfecto. Más rápida. ¿A cuánto estás más o menos Sí. del estadio, flaco, de ahí? ¿Estás en una zona céntrica, cerca del hotel de Colo-Colo? Estoy más o menos cerca del hotel de Colo-Colo, 25 minutos caminando. Ayer caminé de vuelta para acá, me habré demorado eso más o menos. ¿Ya? El estadio está un poquito más lejos, 35, 40 en auto debe ser. Y a esa hora debe ser complejo. José Tomás Fernández, muchas gracias por el completo informe, te agradecemos y nos encontramos mañana en el Metrópoli AM. Abrazo grande para todos. Flaco, Nos vemos gracias. mañana. Chau, flaco. Ahí estaba José Tomás Fernández desde Fortaleza para darnos el completo informe desde Brasil. Y de inmediato nos comunicamos con el CDO. Básquetbol, tenis, automovilismo, vóley, atletismo y todos los deportes multidisciplinarios están en el Polideportivo del CDO en Metrópolis. Y nos vamos al CDO y tenemos toda la experiencia del gran Juan Carlos Páez desde el CDO. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer de saludarte. Igualmente, un gusto en saludarlos ahí a ustedes, a todos, a todo el equipo, en esta nueva revisión del Polideportivo. Pero yo quería mencionar una efeméride futbolística, eso sí, antes de ir con el Polideportivo. Estamos a 6 de mayo. El 6 de mayo de 1998 nos situamos en el Estadio Parque de los Príncipes, en París. Final de la Copa UEFA, Inter de Milán enfrentó a Lazio en final italiana y la gana el Inter, abre la cuenta Iván Zamorano, después anotó Javier Zanetti 1+8. Y Ronaldo para el 3-0, claro, con que gana el Inter la Copa UEFA. 1+8. Esa, sí. Justamente. Muchas gracias. Quería recordar ese hecho. Sí, está perfecto. Me gustan las efemérides. Gracias. Está perfecto, Juan Carlos. Se agradece el dato. Partamos de inmediato con la Liga Nacional de Básquetbol. Por los dichos, ayer una entrevista a un jugador de básquetbol, Schuller, que fue bastante agresivo y dijo cosas que son muy preocupantes. Sí, contextualicemos, Colo-Colo gana el sábado el juego 3 en la serie cuartos de final con la U de Conce en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Se encendieron un par de bengalas y eso provoca que rápidamente reaccione todos los entes deportivos y finalmente se sanciona a Colo-Colo con una multa económica y con no poder jugar de local el partido 4, el juego 4, que era clave en las pretensiones albas para jugar sin público en el Centro de Entrenamiento Olímpico. En la previa del partido conversa con la transmisión nuestra Jorge Schuller y dice algo así como: ojalá fuéramos así de rápidos para todo cuando hay equipos, ojalá fuéramos así de rápido para todos cuando hay equipos con 3 o 4 meses, dice, sin sueldos, hay dirigentes, cuerpos técnicos y jugadores que arreglan partidos. Ojalá fuéramos así de rápidos para todo. Si queremos mejorar la liga, tenemos que ser siempre rápidos, no algunas veces. Y claro, habló de arreglos de partidos, metió a dirigentes, metió a cuerpo técnico, metió a jugadores y por supuesto se incendió todo con esas acusaciones. Recordemos que la Liga Nacional a principio de temporada contrató los servicios de una empresa interna especialista en la persecución de arreglos de partidos, ¿no?, a través de las... De hecho hay una investigación en curso. Claro, sí. Así que, bueno, en ese contexto se da esto. Y ayer, por supuesto, conversamos en CDO 360, en el podcast que tenemos acá en el canal, con el presidente de la liga, quien se refirió al tema. Dijo, le diría a Jorge Schuller que confirma y afirma que hay arreglos de partidos, que le vamos a solicitar a nuestro abogado que solicite al juzgado que se le tome declaración a este jugador, porque lo percibimos en su declaración, él conoce información que podría ser importante para la investigación que se está llevando a cabo. Así que hubo reacción ayer en la tarde del presidente de la liga, señalando entonces que van a pedir que se le tome declaración al jugador de Colo-Colo, Jorge Schuller. Sí, claro, es importante la versión de Jorge Schuller porque insisto, lo que dijo fue muy, 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 muy grave. Ojalá que pueda colaborar con la investigación y esto llegue a su final. Y es distinto los arreglos y amaños de partido que
el tema de los salarios impagos, que es una realidad muy fea, muy triste de los deportistas y que también eso no hay que investigarlo. Yo creo que ahí la federación es la encargada o la asociación de poner las cosas en su sitio y velar por el cumplimiento de los sueldos con los jugadores. Sí, de hecho en ligas anteriores se han sancionado equipos con pérdida de puntos por sueldos impagos. De hecho, en la última participación anterior de Colo-Colo en la Liga Nacional, antes de que tuviera este receso, también fue de hecho sancionado en su momento por ese ítem. Tinguiritica San Fernando, me acuerdo también, hace ya unos 10 años, puede ser más o menos. Así que no es algo nuevo y que está sancionado en los estatutos, en los reglamentos de la competencia. Pasemos del básquetbol a la lucha. Pasemos a la lucha porque se viene el Panamericano, va a ser este fin de semana, del 8 al 11, en Monterrey, en México. Panamericano senior, digámoslo, no va a estar Gianmani Acosta, no alcancé a averiguar los motivos de su ausencia, pero lo cierto es que Chile va con un equipo encabezado, podríamos decir, por el olímpico Néstor Almanza. Recordemos que se va a competir en estilo greco para los varones y en estilo libre para varones y damas. Así la delegación chilena, entonces, en greco la componen Néstor Almanza, que estuvo en París en los 67 kilos, Eduardo Bernal en los 77 y Diego Almendras en los 130 kilos. En el estilo libre, Matías Muñoz en 65 kilos y Franco Gatica en 70 kilos. Y la única dama que era presente en el estilo libre es Virginia Jiménez en los 68 kilos. Sigamos con la pauta del día de hoy. Nos vamos al Mundial de silla de ruedas. Claro, se está desarrollando el Mundial de tenis en silla de ruedas. Esto se disputa en Antalya, en Turquía, donde Chile debutó de forma contundente, enfrentando a España. Un rotundo 3-0 le propinó Chile a España. Recordemos que el tenis en silla de ruedas, abro ventana, abro paréntesis, está el tenis en silla de ruedas Open, que es el que estamos hablando ahora, y está el de quads, que es para tenistas que tienen 3 de sus 4 extremidades lesionadas, y creo que la movilidad está reducida en el tren inferior, etcétera. Pero lo cierto es que si bien esas dos modalidades, el quad y el Open, estamos hablando entonces de la categoría Open, donde Brian Tapia en primer turno derrotó 6-1 y 6-3 a Francesc Tour, le pone el 1-0 a Chile y cierra la serie ya irremontable Alexander Cataldo, que vence 6-1 y 6-3 a Enrique Ciscar. Se tiene que jugar el dobles por obligación y ahí Cataldo y Jaime Sepúlveda vencen 6-0 y 6-1 al propio Ciscar y a Francisco García. El otro partido del grupo fue el de Países Bajos, que venció 3-0 a Irak, que son los próximos rivales de Chile. Mantengámonos un poquito en el tenis, pero no en el tenis silla de ruedas, sino que en el tenis tradicional, porque Tomás Barrios clasificó al cuadro grande. Tomás Barrios accedió al Master 1000 de Roma. Acaba de ganar en 3-Z Valentín Roger, 117 del mundo, 7-5, 5-7, 7-5, así que una buena noticia, Juan Carlos. Buenísima noticia, no podía estar haciendo el seguimiento porque estoy conectado con ustedes, así que buena noticia ahí el triunfo de Tomás Barrios, que está teniendo una buena seguidilla, y eso siempre, digámoslo, más allá que juega la final de un Challenger, para la confianza siempre es muy bienvenido, sobre todo también superar la cual y meterse en un Master 1000, así que ojalá este sea el inicio de una buena seguidilla de Marcelo Tomás Barrios. Sí, sigamos con Francisca Crobeto, número 1 del mundo. Así es, el fin de semana se actualiza el ranking mundial de la Federación Internacional de Tiro Deportivo en la categoría, en todas sus categorías, dentro de la que está la modalidad de skid, que es donde compite nuestra medallista de oro olímpica, y se actualiza el ranking y con esto aparece en el número 1 del mundo, Francisca Crobeto. Esto gracias a que en las 2 primeras copas del mundo de la temporada terminó en el 8º y en el 11º lugar. Con eso le alcanza para sumar los puntos y desplazar a la estadounidense Austin Smith y ubicarla a ella en el 2º lugar. Entonces Francisca Crobeto a alcanzar el primer lugar del ranking planetario. Cerremos el despacho del día de hoy, del completo despacho, Juan Carlos Páez, con el sudamericano de surf. Se nos viene el sudamericano de surf, donde creo yo Chile puede tener una buena actuación. La principal potencia es Perú, y de hecho se compite en Perú, en Chicama, que es una ciudad que está a 300 kilómetros al norte de Trujillo y a 600 kilómetros al norte de Lima. En ese lugar entonces se va a disputar
este sudamericano, donde en la categoría Open Chile va con un equipo bastante competitivo, con Noel de la Torre, Estela López, Rafaela Montesi y Manuel Selman. Así que ojo con lo que puede hacer Chile en este sudamericano, que también tiene categorías menores, sub-18, donde está Raimundo Berry, Rafaela Montesi, Isidora Bultó y Pascual Llorens. En sub-16, donde está Tomás García y Isidora Bultó, Matilda Bultó y Inti Navarro. Y en sub-14, donde va a estar compitiendo Nicolás Durán, Alonso Escobar, Noah Phillips y Ananía Peña. Así que esa es la delegación chilena que va a estar compitiendo entonces en el Sudamericano de Surf en Chicama, Perú. Juan Carlos Páez, muchas gracias por el completo informe. Nos reencontramos en cualquier momento, que esté muy bien. Ahí estaba Juan Carlos Páez, periodista del CDO, que nos trajo hoy el Polideportivo. Vamos a una pausa en Metrópolis, transmisión conjunta con el CDO y volvemos.